Nos apasiona. Buscarle de madrugada. Nos apasiona. Ver vidas transformadas. Nos apasiona. Que el Espíritu de Dios habite en nuestra casa. Nos apasiona. El fuego de su santidad ardiendo en nosotros. Su poder sanando. Liberando y llenando. Nos apasiona. Cada día dependemos más de Él. Y nos rendimos a Él. En 2022 seguimos apasionados por su presencia. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, leemos desde el versículo 12 hasta el 15. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Quiero compartir con ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón unos días atrás. Tuve la oportunidad de compartirlo con algunos hermanos en el grupo de amistad, pero no lo llevé de la forma como lo voy a llevar ahora, porque en aquel momento fue en 10 minutos que conversé con ellos algo muy por encima, digámoslo de esta forma, pero hoy quiero profundizar un poco más con el tema. Y le he puesto como título a este tema: ladrones en el atrio. Ladrones en el atrio. Como usted ve, la cita que acabamos de leer en Mateo, ahí muestra cuando Jesucristo entró al templo de Jerusalén. Y antes de comenzar con el tema, desarrollarlo, quiero darle una pequeña reseña histórica de qué era el templo y de dónde se originó el templo y por qué la importancia del templo en la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento nos habla de un tabernáculo, nos habla de un templo destruido también, y en el Nuevo Testamento también nos habla acerca del templo. Inclusive en Apocalipsis y en algunas visiones de los profetas se veía un templo también en el cielo. Amén. Entonces vamos a retroceder un poquito. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con mano fuerte, guiados por Moisés, el Señor los lleva al desierto a ellos, y en el desierto, allí en el monte Horeb, el Señor le muestra a Moisés un diseño que tenía que hacer una casa donde él iba a habitar. Esa casa se llamó tabernáculo. Y como el pueblo de Israel iba moviéndose en el desierto por temporadas, pues no podía ser un edificio construido con piedras. Entonces por eso Dios le muestra a Moisés un diseño de un tabernáculo que se pudiera armar y desarmar. Era hecho con lino, con telas, con pieles de animales, era hecho con madera y algunos otros elementos. Este tabernáculo tenía la particularidad que el Señor le mostró a Moisés, debía dividirse en 3 secciones principales. Una era el atrio, que era como un patio exterior a la vista de todos, donde podían ingresar las personas, y 2 espacios más adentro de lo que rodeaba el tabernáculo. Estaba allí encerrado con carpas y con telas. 2 lugares que no eran accesibles a las personas ni al pueblo de Israel. Eran 2 lugares secretos, digámoslo de esta forma, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí solamente tenía acceso el sumo sacerdote o los sacerdotes asignados para poder ministrar y entrar a esos 2 lugares. En cambio, en el patio de afuera sí podía entrar parte del pueblo y ofrecer sus sacrificios allí, juntamente con los levitas. Amén. Años más tarde, después del tabernáculo, cuando ya Israel entra a la tierra prometida y se instala en la tierra de Canaán y toman como capital de Israel Jerusalén, en el reinado de David, el Señor le ordena a David construir un templo, pero David le da el diseño a David de un templo, pero David no lo puede construir. El Señor no le permitió construirlo, sino que lo construyó Salomón. Mas sin embargo, David
guardó, juntó, ahorró todo lo que necesitaba para la construcción del templo para que su hijo Salomón lo levantara. Este templo ya iba a ser un templo de piedra, un templo de materiales, un templo que iba a estar ahí estático en un solo lugar. Y fue cuando muere David, Salomón comienza la construcción del primer templo de Israel. Este primer templo, pues lógicamente era mucho más grande que el tabernáculo que se mostró en el desierto, que se hizo en el desierto, era mucho más grande y majestuoso y era edificado con piedras, pero la particularidad es que tenía las mismas tres divisiones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Este templo fue destruido por los babilonios, por allá por el año 500 algo antes de Cristo, fue destruido por el imperio babilonio, y después de que el imperio babilonio toma cautivos a algunos israelitas, los lleva hacia Babilonia, el pueblo cae en cautividad, quedaron muy pocos en Israel y en Jerusalén. Este templo fue destruido completamente, el templo de Salomón. 70 años después, Zorobabel, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel que se encontraba en Babilonia, pidió permiso al rey de Babilonia para ir a reconstruir el templo de Dios. Llega Zorobabel nuevamente a Jerusalén, la capital, nuevamente extiende las cimentaciones del segundo templo y comienza allí la construcción del segundo templo. Este templo es el que muestra y nos habla en Mateo capítulo 21, era el segundo templo de Jerusalén. Este segundo templo, que también es conocido como el templo de Herodes, porque Herodes lo que hizo, el rey Herodes en la época de Cristo, lo que hizo fue ampliar más el segundo templo. El templo que ya estaba comenzado por Zorobabel, el rey Herodes lo amplió, mucho más grande, de una forma más majestuosa y más admirable para los ojos del pueblo. Este segundo templo es el que nos habla la palabra aquí en Mateo capítulo 21, un templo grande y majestuoso, hermoso, pero pasaba algo y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero antes de seguir con esto, quiero decirte que no por nada el Señor mandó a construir un tabernáculo en el desierto y después un templo en Israel, en Jerusalén. Este templo nos habla de dos cosas específicas. Este templo nos muestra dos cosas específicas. Una nos representa o es una figura o es una analogía de la persona de Jesucristo. El templo, el tabernáculo o el templo representan a Jesús y a su obra redentora. Todo lo que se encuentra allí en el tabernáculo, todo lo que se encuentra allí en el lugar santo y en el lugar santísimo, todos los muebles o los elementos que se encontraban allí, de alguna u otra forma hablan de Jesús. El lino blanco, el color púrpura, la madera, el bronce, el oro, la plata, el candelabro, el aceite, los panes de la proposición, el arca del pacto, la vara de Aarón, la ley que estaba dentro del arca del pacto, las tablas de la ley, todo eso apunta a Jesucristo y a su obra redentora. Esa es la primera motivación por la cual Dios mandó a construir a Moisés un tabernáculo y más adelante un templo, porque estaban anunciando que venía un Mesías, estaban anunciando lo que el Mesías iba a hacer. Pero también la palabra del Señor nos muestra que el templo representa otra cosa. Diga, otra cosa. Y ese templo nos representa a cada uno de nosotros. Diga, repita después de mí, este templo me representa a mí. El templo nos representa a cada uno de nosotros. El tabernáculo o el templo, como hayas querido hacerse en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, nos representa a nosotros. Usted puede ver allí esa imagen. Eso que está rodeado por la tela blanca, ese lino blanco, está rodeando ese patio exterior, ese es el atrio. Ahí usted ve que estaban las ovejas, estaban algunos levitas ministrando ahí donde hacían los sacrificios, pero lo que usted ve recubierto con pieles, eso eran pieles de tejón y pieles de otros animales, ese es el lugar santo y más atrás quedaba el lugar santísimo. Ahí solamente tenía acceso el sumo sacerdote, amén. Entonces, en esta parte es donde me quiero concentrar, en que el templo nos representa a cada uno de nosotros. Allí es donde quiero entrar en materia y quiero que usted abra sus sentidos, que abra su corazón, que abra su mente para que el Señor pueda ministrarlo así como ministró a mí. Cuando me dio este tema, el Señor pueda tratar también en su corazón. Amén. Entonces, este templo, ¿cómo nos representa a nosotros?
de la siguiente forma. Está dividido en 3 partes, dijimos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como usted puede ver, el atrio es una parte exterior. Y la palabra del Señor nos habla en 1 Corintios capítulo 3, no sé si lo pueden tener ahí, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Están viendo? Somos templo de Dios. Y dice la palabra también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Está viendo que también nombra 3 partes de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Ok, pues entonces eso está representado allí en el templo y en el tabernáculo. La parte exterior, el atrio, representa el cuerpo, representa lo que es visible a las personas. El atrio era el único lugar del templo que tenía, que el pueblo de Israel podía ver y al cual podía acceder. Y el cual el pueblo de Dios podía ver lo que sucedía allí. Igual como ustedes están viéndome, ustedes están viendo este bonito cuerpo, esta bonita cara. Bueno, por fe. Y ustedes ven que ustedes solamente están viendo la parte exterior mía. Igual que yo estoy viendo la parte exterior de ustedes, pero yo no puedo ver el alma ni puedo ver el espíritu de ustedes. De igual forma, nadie podía entrar a ese lugar santo ni ese lugar santísimo. El alma es representada por el lugar santo y el lugar santísimo es representado por nuestro espíritu. El lugar santísimo era ese lugar más pequeño, esa habitación pequeña donde estaba el arca del pacto, y allí descendía la presencia de Dios. Descendía como una nube, una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Y reposaba allí la presencia del Señor sobre el lugar santísimo. Y allí era donde el sumo sacerdote entraba a escuchar la voz de Dios. Allí en ese lugar santísimo reposaba la presencia de Dios y era donde tenía comunicación el sacerdote con el Señor. En el lugar santísimo de nosotros, que viene siendo el espíritu de nosotros, es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe al Señor en su corazón y le da acceso a su vida, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de su espíritu. El Espíritu Santo no mora dentro de su carne, no mora dentro de su alma, mora dentro de su espíritu. Amén. Así como nos muestra la palabra del Señor que la presencia de Dios reposaba sobre el lugar santísimo, pues así reposa el Espíritu y la presencia de Dios sobre cada creyente en nuestro espíritu. Amén. El enemigo, si Dios lo permite, puede tocar nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestro espíritu. Puede influenciar nuestra alma, pero no puede tocar nuestro espíritu. Amén. El lugar santo que representa el alma es donde están, yo le digo que es como la oficina administrativa. Es donde están las emociones, es donde está la voluntad, es donde están los pensamientos, es donde están nuestros deseos, es donde están nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra voluntad. Allí en el alma, todo lo que haga el cuerpo es reflejo del alma. El cuerpo no se manda por sí solo. El cuerpo hace lo que el alma le ordena hacer. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos piensan que hay una falsa doctrina que ha crecido y crecido con el correr de los años, que dicen que lo que haga el cuerpo no importa. Que lo que haga el cuerpo no importa porque ya nuestra alma está salva y podemos hacer lo que quiera con el cuerpo. A eso se llaman salvos por siempre salvos, se les dice. Pero es algo que es una mentira completa, porque la palabra del Señor nos muestra que sin santidad nadie verá al Señor. Y en Ezequiel capítulo 18 nos habla de que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No está diciendo el cuerpo que pecare, ese morirá. O la mano que pecare, o el ojo que pecare, o la boca que pecare, o el oído que pecare. Está diciendo el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer en su cuerpo primero es un pensamiento, es un deseo, es un sentimiento en su alma que es reflejado a través de su cuerpo, porque es la parte material que Dios nos ha dado para comunicarnos con el exterior. Nuestra alma no puede manifestarse al exterior, porque es espíritu, es un cuerpo espiritual.
Pero lo que el alma quiere y desea hacer o pensar o decir, eso lo refleja a través de nuestro cuerpo. Así que ojo con eso de que lo que haga su cuerpo no es problema, sí es problema. Usted tiene que guardarse en santidad para Dios, no solamente adentro, en su pensamiento, en su alma, sino en su exterior, en su cuerpo. Amén. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? El tabernáculo, el templo nos representa a nosotros y lo que cada parte del templo habla algo de nosotros. Ahora, viniendo nuevamente al texto, ¿por qué se contaminó el atrio? ¿Por qué el atrio estaba contaminado? Y allí empecé yo a preguntarme y a cuestionarme, y el Señor comenzó a revelarme a través de su palabra. El cuerpo se puede contaminar si no hay una buena administración. ¿Por qué se contaminó el atrio? Al contaminarse el atrio se contamina todo el templo, porque cuando entró Jesucristo al templo, dice la palabra del Señor, cuando entró Jesucristo al templo, allí estaban los mercaderes y todos los que cambiaban las monedas, porque para esas épocas habían fiestas en Jerusalén y venían judíos de diferentes partes de otras naciones con sus dineros o con su moneda de aquella nación. Y venían dentro del templo y la cambiaban, como cambiar el dólar al florín o el dólar al peso, en fin, así también hacían en esa época. Jerusalén e Israel tenía su propia moneda, pero ahí habían otros judíos que venían para las fiestas de Israel, de Jerusalén, y cambiaban las monedas para poder ofrendar en el templo y para poder comprar lo que querían comprar. Entonces, ¿por qué se contaminó el atrio? Lo primero que puedo ver yo aquí es que había una mala administración. Una mala administración. Nos podemos contaminar cuando hay una mala administración en el alma. El templo era administrado, era dirigido por los sacerdotes, por los levitas, por los escribas. Más que todos los sacerdotes eran los que tenían la dirección completa del templo de Dios. Usted puede buscar eso allí en Números capítulo 18. Allí usted, en el capítulo 18, usted ve las indicaciones que Dios le dio a Moisés para que le dijera a los sacerdotes y a los levitas cómo tenían que administrar el templo de Dios, la forma correcta de administrar el tabernáculo de Dios, lo que podían y lo que no podían hacer, lo que podían permitir que entrara al templo y lo que no podían permitir que entrara al templo. Ellos, los sacerdotes y los fariseos, los escribas, todos los estudiosos de la palabra de Dios en aquella época sabían exactamente lo que estaba y lo que no estaba permitido de parte de Dios. Mas, sin embargo, allí vemos un desorden. Cuando entra Jesucristo había un desorden. Imagínense, estaban los que vendían gallinas, pollos, palomas, chivos, ovejas, cabritos, toros, bueyes. Dice que había una gran cantidad de vendedores allí. Imagínense ese espectáculo. Todo eso lleno de animales, lleno de popó de animales dentro del atrio, dentro del templo de Dios. Por eso se indigna el Señor Jesucristo y les reclama. Y les dice, ustedes han vuelto la casa de mi padre, que es llamada, tiene que ser llamada casa de oración, ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y empezó a reprenderlos y a sacarlos de allí. Entonces había una mala administración. Cuando nosotros no administramos bien nuestras emociones, nuestra alma, cuando el centro, la oficina, nuestra alma no administra bien las cosas de Dios, no administra bien el templo de Dios, eso le da chance a que vengan cosas del exterior y contaminen nuestro templo. Entonces, lo primero que puedo ver aquí es que el templo estaba contaminado porque había una mala administración. Mire lo que dice Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ahí estaban los principales sacerdotes y los escribas. O sea que ellos no estaban ausentes de eso, ellos sabían lo que estaba sucediendo en el templo, mas sin embargo no hacían nada. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que usted permita entrar en su templo. Y aquí vamos a ver cómo es que entran esas cosas. Otro motivo por el cual se contamina el atrio es por abrir puertas o grietas, abrir puertas de acceso a que entren a nosotros. ¿Usted sabe cuáles son las puertas de acceso de nosotros, de nuestro templo? Son nuestros sentidos. Esas son las puertas de acceso. Están los ojos, la boca, los oídos, las manos. Esas son puertas de acceso para nosotros en el mundo espiritual, aunque usted no lo crea.
Esas son puertas que si nosotros no sabemos administrar bien esos accesos, el enemigo puede entrar y hacer lo que quiera con nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero invitarlo a que busque también conmigo Ezequiel capítulo 8, porque allí en Ezequiel capítulo 8 también vemos que sucedía algo similar. Esto era en el Antiguo Testamento. Lo voy a poner en contexto para que usted pueda entender lo que vamos a leer. En Ezequiel capítulo 8 estaba el profeta Ezequiel en su casa. De momento llega el Señor, el Espíritu Santo del Señor, lo toma, saca su espíritu de su cuerpo y lo lleva hacia Jerusalén. Y en el camino el Señor le va diciendo a Ezequiel, mira lo que el pueblo de Israel está haciendo a mis espaldas, mira lo que el pueblo de Israel está haciendo en mi casa. Y lo mete allí dentro de Jerusalén y lo lleva al templo. Cuando lo lleva al templo, Ezequiel, cerca de la muralla que rodeaba el templo, ya en ese tiempo era un templo construido de piedra, dice la palabra que hay una abertura, hay una grieta, hay un hueco por el cual el Señor le permite ver lo que está sucediendo dentro del atrio. Ezequiel capítulo 8, leemos el versículo 6, dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio, escuche, la entrada del atrio, y miré y he aquí en la pared un agujero. Había un agujero en la pared, había una grieta en la pared. Mire, versículo 9, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Había un grieto en la muralla, había un acceso por el cual el profeta pudo ver lo que estaban haciendo los sacerdotes, los levitas dentro del templo. Después, ahora seguimos leyendo ese texto porque también apoya mucho la enseñanza que estoy trayéndoles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros accesos, con nuestros sentidos, porque por medio de ellos, si no los administramos bien, el enemigo puede entrar y formar un desorden dentro de nosotros. El enemigo puede entrar y traer pensamientos, traer influencias para que nosotros hagamos lo que es contrario a la voluntad del Señor. Estos accesos tienen que ser constantemente vigilados, tienen que ser constantemente cuidados para evitar lo que pasó en Mateo capítulo 21 que acabamos de leer, que entraron por allí los vendedores. Los sacerdotes encargados abrieron las puertas. Los sacerdotes que eran los que estaban encargados del manejo de la apertura y la cerrada de las puertas, porque ya en el templo de Jerusalén no solamente había un acceso, como en el tabernáculo que vimos al principio, solamente había un acceso y una salida. En el templo habían varias puertas, en el templo que fue construido en Jerusalén, habían varios accesos y varios accesos por medio de varios accesos podían entrar al atrio, al patio exterior que era muy grande y había capacidad para que entraran muchas personas. Y los encargados de abrir y cerrar esas puertas eran los sacerdotes. Ellos eran los que abrían las puertas y permitían entrar lo que ellos quisieran que entrara, porque ellos eran los encargados del templo, de administrar el templo, y si ellos querían dejar entrar vacas, bueyes, mulas, cabritos, vendedores, tramposos, ladrones, ellos los dejaban entrar y podían entrar, porque normalmente estos vendedores y comerciantes tendrían que estar afuera del templo vendiendo sus cosas, mas sin embargo ellos permitieron que entraran. Entonces, nosotros la palabra nos muestra, las escrituras nos hablan de que nosotros somos un real sacerdocio. La palabra nos llama sacerdotes, sean mujeres o sean hombres, nos llama real sacerdocio, nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que somos un linaje de reyes y sacerdotes. Es decir, que nos está dando también nos está poniendo en una posición en el mundo espiritual, nos está poniendo en una posición admirable, en una posición de mucho cargo, en una posición de mucha responsabilidad. Y el manejo de nosotros, de nuestro templo, aquí hablando a nivel personal de nuestro templo, no del templo, lógicamente el templo también, el templo físico donde nos congregamos, hay que cuidarlo, pero hablando de la administración de nosotros como templo de Dios, está a cargo solamente de nosotros. Eso no está a cargo del pastor, no está a cargo de mi esposa, no está a cargo de mis hijos. Cada persona es responsable por su templo.
Mire lo que leímos en 1 Corintios al principio. El que destruye el cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Entonces nosotros somos los únicos responsables de que esas puertas se mantengan cerradas para lo que tiene que estar cerrado y se mantengan abiertas para aquello que solamente puede abrirse, que es de beneficio para nosotros. Un tercer punto que puedo ver yo aquí de que por qué se contamina el atrio, por qué a veces se contamina el creyente, es por hacer negociaciones ilícitas con lo externo. Hacer negociaciones ilícitas con lo externo. ¿Por qué le digo esto? Si vemos nuevamente en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban en el templo. Esas personas estaban dentro del templo. Esas personas fueron permitidas entrar por los sacerdotes porque normalmente ellos tenían que estar afuera vendiendo. ¿Pero por qué? Ahí empecé yo a preguntarme por qué ellos estaban dentro, porque la palabra de Dios no nos lo muestra. Y empecé yo a buscar. Me metí a escudriñar en textos históricos y personas que estudian la palabra del Señor a nivel más profundo. Y me di cuenta, llegando exactamente a este capítulo, Mateo 21, que estas personas estaban allí dentro porque los sacerdotes les habían permitido entrar porque ellos tenían, los vendedores y los cambistas tenían que darle un porcentaje de lo que vendían o lo que ganaban a los sacerdotes. Por eso este punto que yo estoy exponiendo aquí es algo también importante, por hacer negociaciones ilícitas con lo externo. Ese tipo de negociación era algo ilícito. Ellos permitieron que entraran y a cambio de cederles un lugar, un espacio dentro del atrio, ellos le pidieron a cambio una retribución, un porcentaje de su ganancia, un porcentaje de su venta. Tú tienes derecho a estar aquí con tu mesa vendiendo tus pollos, tus gallinas, tú aquí con tus vacas, tú aquí con tus cabritos, pero me tienes que dar tanto por este espacio. Y ellos lo hacían, estos sacerdotes, porque eran unos tramposos, como el Señor les decía, eran unos falsos, unos hipócritas que parecían unas tumbas blanqueadas, pero por dentro estaban podridos. Esos eran los sacerdotes de aquel entonces y los escribas y los fariseos. Ellos lo hicieron porque ellos tenían suficiente dinero. Algo que dice el texto histórico dice que ellos tenían que pagarle un tributo al gobierno de Roma por el uso del templo. Este edificio tenía que pagar un tributo a Roma, pero ellos tenían suficiente dinero para pagar a Roma de lo que entraba por las ofrendas que el pueblo traía. No era necesario meter vendedores y comerciantes dentro del atrio para tener una ganancia, porque lo que el pueblo ofrendaba voluntariamente era suficiente para pagarle a Roma y le quedaba a ellos para sus gastos del templo. Mas, sin embargo, ellos, avarientos, sedientos de más, dijeron, esta es una forma de ganar. Vamos a entrar a estos comerciantes y les pedimos a cada uno una renta, un porcentaje de su venta. Descuidando los mandamientos y las normas que el Señor había establecido para el pueblo de Dios, para que no permitieran entrar nada que contaminara el templo. Ellos dijeron, no importa lo que entre al templo, vamos a traerlo porque eso nos va a traer beneficio a nosotros. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas cuando hacemos negociaciones ilícitas con lo externo, cuando hacemos negociaciones ilícitas con lo exterior. Ok, yo te voy a permitir que tú me des esto y a cambio yo te doy esto. Yo te voy a dar 3 horas de mi tiempo en Netflix y tú me vas a dar a cambio una serie buenísima. Ojo que no estoy diciendo que es malo, pero sí le estoy diciendo que tiene que tener cuidado, porque muchas veces esas cosas van contaminando poco a poco. Y van reemplazando el tiempo que tú tienes que darle a Dios y van reemplazando lo que tú tienes que darle a Dios por darle prioridad a esas cosas. Ok, internet, yo te voy a dar un poquito de mi tiempo, yo te voy a prestar mis ojos internet y tú me vas a dar imágenes que me estimulen. Ojo hombres, ojo muchachos, jovencitas, jovencitos, porque a la orden de un clic está en las puertas del infierno. Y aunque tú no lo veas, es así. Mira, te voy a contar un testimonio que vi hace muchos años atrás de una muchacha que es artista, es dibujante. Ella tuvo una experiencia con el Señor, una experiencia espiritual. ¿Cuántos creen que el Señor todavía habla y da experiencias? Amén.
Ella tuvo una experiencia y el Señor le permitió ver ciertas cosas en lo espiritual. Y el Señor le dio la orden, todo lo que yo te muestre, dibújalo. Y uno de los cuadros que yo me di cuenta de ella era que habían varios cuadros, hay 3 que me llamaron la atención. Uno era de un hombre sentado frente de un monitor, una computadora, un televisor, no sé exactamente qué era. Y el hombre, en el dibujo se mostraba ese hombre disfrutando de lo que estaba viendo. Pero había una imagen más borrosa que era el alma de él, un poco más adelante, y de la mano de ese monitor salía una garra como de un demonio que le tenía el alma capturada a ese hombre. El hombre en su cuerpo estaba riéndose, pero su alma estaba cautiva por lo que estaba viendo. Otra cosa que le mostró ella, que le mostró el Señor a ella y que ella plasmó en un dibujo, en un cuadro, es un hombre fumando un cigarrillo en un bar. Y el cigarrillo, él tenía el cigarrillo así, recostado sobre la barra del bar y enrollándose en su mano tenía el cigarrillo, tenía un demonio en forma de culebra. Otro estaba con un vaso tomando algún licor, whisky, cerveza, no sé qué era, y dentro del vaso habían demonios en forma de serpientes pequeñas. Todo eso el Señor le mostró y bueno, muchas cosas más. Y a mí me llamó la atención que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, no podemos ver las cosas espirituales que suceden y que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que andar con cautela, que tenemos que guardarnos en santidad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú le abres la puerta, él se mete. Es como el perrito mío. Él uno le abre la puerta y se quiere meter. Entonces tengo que trancarlo y gritarle fuerte. Nosotros tenemos que hacer eso también. No podemos darle acceso a cosas que no nos van a ayudar a crecer. No podemos darle acceso a cosas que nos van a perjudicar y nos van a enterrar y en vez de llevarnos hacia arriba, nos van a ir llevando poco a poco hacia abajo. Amén. Estos vendedores hicieron negociaciones ilícitas, permitieron que entraran allí. Y por eso el templo se contaminó. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos. Fulanita, ven, yo te voy a prestar mis oídos y dame información de fulanito, dame información de fulanita. Y eso va contaminando tu mente y tu cuerpo. Ya tú no vas a salir pensando igual de fulanito porque la información que te dieron es una información negativa. Si tú estás buscando chisme, pues chisme te van a dar. Si tú abres tu oído para el chisme, pues chisme va a entrar en tu mente y en tu corazón y eso va a afectar tus emociones. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto tú tienes una percepción de una persona positiva, viene alguien y te dice algo que tú no eres testigo, que a ti no te consta y cambias inmediatamente la percepción de esa persona, sin haber escuchado la otra parte o sin conocerla quizás a la otra parte? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, tenemos que tener cuidado porque el Señor nos ha dado la capacidad de discernir. Amén. Por eso es que usted tiene que pedirle al Señor discernimiento. Señor, dame discernimiento para que cuando venga alguien a hablarme algo, yo pueda entender que viene de tu parte o viene de parte del enemigo o viene de parte de la carne de esa persona, de sus emociones. Amén. Discernimiento es muy importante hoy en día. Hoy se han levantado miles de predicadores, de profetas, de pastores, de expositores de la palabra que andan trayendo palabras de su propio corazón. Y aún peor, andan trayendo palabras que no son puestas por Dios ni por el Espíritu Santo de Dios. Y no son de ellos mismos, son palabras de demonios. Entonces, Señor, tenemos que constantemente pidiéndole, Señor, danos discernimiento para que cuando esa palabra llegue a mí, yo pueda entender que vino de parte tuya. Amén. Es muy importante eso, muy, muy importante. Ahora, las consecuencias de una mala administración. Vamos nuevamente a Ezequiel capítulo 8. Consecuencias de una mala administración en el alma. Mire lo que sucede. Dice, Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Recuerde que el Señor le está mostrando a Ezequiel lo que está sucediendo en el templo de Jerusalén. Versículo 6. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Entonces, lo primero que yo puedo ver aquí, una mala consecuencia es que aleja la presencia de Dios de nosotros. Aleja la presencia de Dios. Mire lo que dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel
que la casa de Israel hace aquí para alejarme de su santuario. Todas las cosas malas que estaba haciendo el pueblo de Israel estaban alejando la presencia de Dios del templo y de Israel por completo, porque toda la nación se había contaminado. Se contaminó el sacerdocio, se contaminó el templo y se contaminó toda la nación. Como tú permitas que se contamine tu alma un poquito, se va a contaminar todo tu ser. Se van a ir contaminando todo tu ser y eso lo que hace es entristecer al Espíritu Santo y hacer que su presencia, su unción, su respaldo se aleje de nosotros. Otra cosa, Ezequiel 8:10, mire, llenamos nuestro templo de ídolos, dice aquí. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, todo en la pared del atrio por dentro del templo estaba pintado con culebras, cocodrilos, reptiles y animales inmundos. ¿Usted sabe qué representa eso en la palabra de Dios? Representan demonios. Los reptiles representan demonios. Los animales inmundos, el cerdo y otro tipo de animales, el escorpión, todos esos animales, bestias, insectos, moscas, representan a los demonios. Y eso es lo que tenía dibujado, pintado allí en las paredes del atrio, dentro del templo. Los sacerdotes habían dibujado eso y estaban adorando esas imágenes. Entonces, cuando nosotros permitimos y hay una mala administración en nuestra alma y no sabemos no sabemos ponerle límites a lo que vemos, no sabemos ponerle límites a lo que escuchamos o a lo que hablamos o a lo que hacemos, porque cuando hablamos también estamos trayendo maldición. Si hablamos palabras de maldición, maldición cae sobre nuestra vida. Dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Todo lo que hablamos, si no trae hacia nosotros algo positivo, va a traer algo negativo. Tenemos que tener cuidado, lo que es una puerta también que le abrimos al enemigo. Todo lo que hacemos con nuestras manos también puede ser de bendición o puede ser de maldición para nosotros. Otra cosa que veo allí, adoramos de forma incorrecta. Ezequiel 8, 11 y 14. Dice el versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Jazafán, en medio de ellos, cada uno en su incensario y en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando con incienso. Lo que el Señor había dicho que tenían que hacer para Él, adorarme con incienso dentro de mi atrio, ellos estaban haciéndolo, pero para los demonios. Estaban adorando con incienso para los demonios. Versículo 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte. Había otra puerta en el lado norte, donde estaba la habitación donde entraban las mujeres. Y dice, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esa palabra endechar significa como una adoración con lamento. Estaban adorando a Tamuz. Tamuz era un dios, un ídolo, un demonio, y ellas estaban adorando a Tamuz. Por un lado estaban los hombres quemando incienso y por otro lado estaban las mujeres adorando a Tamuz. Entonces, cuando hay una mala administración en nuestra alma, eso es lo que terminamos haciendo, adorando cosas que no tenemos que adorar. Adorando la novela, adorando el internet, adorando el deporte, adorando esto, adorando aquello, cosas que quizás no sean malas. Escuche, no vaya a decir, no, el pastor Eduardo dijo que es malo hacer deporte, el pastor Eduardo dijo que es malo ver televisión. Pero que si la reemplazamos y desplazamos a Dios, un ídolo es todo aquello que desplace a Dios. Sea tu mujer, sea tus hijos, sea tu trabajo, sea el internet, sea el Facebook, sea el juego de video. Todo eso, todo lo que te desplace de darle honor, alabanza, adoración a Dios, eso es un ídolo. No necesariamente tiene que estar usted adorando un cuadro de San Benito, San Pepe, San Juancho. Para saber que es un demonio, no. Hay todo lo que desplace, inclusive eso también, todo lo que desplace la adoración directa hacia Dios, porque Dios no tiene que tener intermediarios. La adoración es directa, no es a través de Pedro, ni Juan, ni Marcos, ni Lucas, no. La adoración es directa. El único camino al Padre es Jesucristo. A Él es nuestra alabanza, a Él es nuestra adoración, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A nada más. Otra cosa que puedo ver, versículo 12, andamos en tinieblas. Versículo 12 dice de Ezequiel 8, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? En tinieblas. Y cada uno en sus recámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado a Israel.
andamos en tinieblas. Otra cosa que puedo ver aquí es que comenzamos a andar en tinieblas. Cuando todo nos sale mal, cuando emprendemos algo y no nos sale, cuando nos andamos tropezando, cayendo, equivocándonos todo el tiempo, cuando ya pecar para nosotros se hace algo como algo tan fácil y como tan rutinario que no nos da nada, estamos en tinieblas. Cuando no hay discernimiento, estamos en tinieblas, porque andamos en oscuridad espiritual, no podemos ver con claridad si esto es luz o esto es oscuridad. Y para nosotros es lo mismo que digan esto o que digan aquello. Y sí, gloria a Dios, y sí, dijo esto, y gloria a Dios. Entonces le decimos gloria a Dios a todo. Le decimos amén a todo. Cuando no sabemos si en realidad es el Señor o no el que está hablando. Cuando nos da lo mismo ver alguna imagen que desagrada a Dios que otra imagen que no desagrada a Dios, ahí estamos en oscuridad. Y ahí tiene que usted comenzar a aprender la alarma roja, pan, pan, pan. Estamos yendo en terrenos peligrosos. Porque una vez que usted entra allí y no quiere retroceder, sino que se manda y sigue, llega un momento, como dicen por ahí, en un punto de no retorno, que ya lo que el enemigo te tiene es completamente atado, amarrado y te está jalando para la oscuridad más profunda. Otra cosa que puedo ver, Ezequiel 8, 13, 15, se incrementa el pecado en nosotros. Mira lo que dice, versículo 13. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Abominaciones mayores. El Señor le mostraba una cosa y le dijo, pero ven acá y te voy a mostrar algo peor que ellos hacen. Pum. Pero tranquilo, y ven acá y te voy a mostrar algo peor que esto y que aquello. Y eso es lo que pasa. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Cuando entramos y no le prestamos atención a nuestra alma, nuestro templo se comienza a contaminar de tal forma de que comenzamos a hacer una cosa mala, otra cosa peor, otra cosa peor. ¿Cómo tener nuestro templo limpio? Porque no solamente vine a hablar de las cosas negativas, quiero que ahora veamos las soluciones. ¿Cómo tener nuestro templo limpio? ¿Cuántos quieren tener su templo limpio? Y si lo tienen sucio, ¿cómo saber cómo hay que limpiarlo? Pues primero dice aquí, reconocer aquello que está mal en mí. Reconocer aquello que está mal en mí. Mateo, nuevamente Mateo capítulo 21. Jesucristo, escuche bien aquí, Mateo capítulo 21, versículo 12. Jesús reconoció cuando entró al atrio, reconoció quiénes estaban haciéndole daño al templo. Y a eso fue los que expulsó. Mateo 21, 12. Y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El Señor sabía que habían personas allí, habían cosas que no estaban perjudicando al templo. Habían niños, habían ancianos, habían jóvenes, había otro tipo de personas que no eran los comerciantes, ni eran los que estaban comprando a los comerciantes. Y el Señor clasificó y dijo, bueno, estos son los que van para afuera. Y salieron. Tú sabes, tú tienes que discernir y reconocer que hay cosas en ti que no están bien. El principio del cambio es reconocer mis errores, reconocer mis faltas, reconocer lo que estoy haciendo mal que no le agrada a Dios. Cuando tú reconoces, ese es el primer paso que una persona da. Cuando reconocemos que hay cosas en nosotros, es cuando el Señor puede meter su mano allí y comenzar a limpiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer aquello que está mal en mí. Segundo, tomar una actitud radical con lo que me hace daño. En el texto podemos ver que Jesús no titubeó. Jesucristo no titubeó para cuando empezó a volcar las mesas. En Juan capítulo 2 dice que él cogió un azote de cuerdas como un látigo y empezó a darle látigo a todas esas personas que estaban ahí. Él no titubeó, él no llegó, pasó por la mesa del vendedor de gallinas. Hey, ¿será que tú puedes, bueno, cuando tengas tiempo, ¿te puedes quitar de acá? No, él fue y empezó a quitar a todo el mundo. Él sabía lo que le estaba haciendo daño al templo de Dios y comenzó a quitar todo. Tenemos que reconocer que hay cosas en nosotros que no nos están haciendo bien, que nos pueden perjudicar a término largo o a término corto. Y a eso tenemos que ser radicales y decir, no, con esto no más, con esto no más. No más con esta relación, no más con este tipo de palabras, no más con este tipo de pensamientos, no más con esto que estoy haciendo a través de mi computadora, mi teléfono, no más con esto que estoy viendo en la televisión, no más con este comportamiento rutinario, no más. Hay que ser radicales. Tercero, permitir que alguien con autoridad espiritual me ayude con la limpieza del templo. Permitir que alguien con autoridad espiritual me ayude con la limpieza del templo.
permitir que alguien te ministre, alguien con autoridad. Si tú ves aquí en el texto, ¿quién fue el que empezó a volcar la mesa y echó afuera a todo el mundo? Jesús. No fueron los escribas, no fueron los fariseos, no fueron los sacerdotes. Ellos supuestamente tenían la autoridad espiritual, pero no tenían nada. Ellos tenían la autoridad, pero demoníaca tenían ellos. El único que tenía la unción de Dios y la autoridad de Dios para hacer eso que hizo fue Jesús, ni siquiera sus discípulos. Si usted quiere ser libre, si usted quiere recibir sanidad de parte de Dios, tiene que permitir que alguien le ministre. No para hacerlo avergonzar, sino porque tú quieres irte con tu templo limpio para tu casa, tú quieres mantenerte limpio, tú quieres todo lo que ha entrado en ti, tú quieres sacarlo. No es necesario que usted le exponga lo que ha hecho a la persona que le va a ministrar. Si quiere en confianza se lo dice, pero si no quiere no se lo diga. Simplemente permita que Él saque, que Él ministre el poder y la unción de Dios a través de sus oraciones para que tú seas limpiado. Amén. La cuarta cosa, y con esto termino, vigilar nuestras entradas, cuidar nuestros sentidos, vigilar nuestras entradas. Vamos a Marcos, allí rápidamente, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Esta es otra versión de lo que pasó en Mateo 21, escrita por el apóstol Marcos. Marcos 11, leemos desde el 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Cuando el Señor Jesucristo saca a todas esas personas de allí, después Él estaba vigilando que nadie entrara por las puertas nuevamente con la silla, con la mesa, con el chivo, con la vaca, no. Él se quedó vigilando y me imagino que puso a sus discípulos a estar pendientes de las puertas. Que nadie me entre aquí de los que acabo de sacar. El enemigo va a querer nuevamente entrar. Después de que tú eres ministrado, después de que tú eres limpiado, el enemigo va a querer nuevamente husmear cómo está esa casa limpia. Amén. Dice el versículo que cuando el espíritu malo sale de su casa, se va a lugares desiertos y después de un tiempo vuelve a mirar cómo está esa casa y cuando la encuentra que está limpia, dice, está limpia, pero la encuentra vacía, dice que va a llamar 7 espíritus peores junto con él para volver a entrar, porque como está vacía, no hay nadie que la esté ocupando y hacen estrago. Y dice la palabra que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Así que si cuando tú recibas limpieza, cuando tú recibas sanidad, cuando tú recibas liberación, que la vas a recibir porque tú quieres que tu templo sea limpio, amén. Gloria a Dios. Entonces tienes que estar vigilante. Eso es lo cuarto, estar vigilante a las entradas. Estás pendiente a lo que tus oídos escuchen de ahora en adelante. Estás pendiente a lo que tus ojos vayan a ver. Tú eres la que mandas. Tú eres el que mandas en tus ojos, en tu cuerpo, en tus sentidos. No es tu carne la que va a mandar. Somos o carnales o somos espirituales. ¿Qué somos? Espirituales. Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Si tú ves que tú tienes más inclinación hacia la carne, pues entonces ponte a orar y ayunar. Porque la carne es la que te está dirigiendo, no el Espíritu de Dios.